Pocos conocen la verdad completa detrás de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo observaba el avance imparable de Alemania, algo mucho más oscuro se gestaba en silencio. No era solo una guerra de territorios, sino una lucha de ideologías, ambiciones y decisiones que cambiarían el destino de millones para siempre. Pero, ¿qué ocurría realmente dentro del corazón del Tercer Reich en esos primeros años de poder absoluto? Las imágenes que conocemos han sido repetidas durante décadas, pero pocas veces se muestran desde el interior del propio conflicto. Desde las calles de Berlín hasta los frentes más lejanos, soldados y civiles vivían una realidad completamente distinta a la propaganda oficial. Lo que parecía una maquinaria perfecta ocultaba miedo, dudas y un futuro incierto que pocos se atrevían a cuestionar en público. Imagina por un momento estar allí, rodeado de multitudes que celebran, banderas ondeando y discursos que prometen grandeza eterna. Todo parece indicar que Alemania está destinada a dominar Europa sin resistencia. Sin embargo, en medio de esa euforia colectiva, comienzan a aparecer señales sutiles, pequeñas grietas en la confianza que con el tiempo revelarían una verdad mucho más inquietante. Lo que comenzó como una promesa de unidad nacional rápidamente se convirtió en una maquinaria de guerra implacable. Las decisiones tomadas en los altos mandos no solo afectaban estrategias militares, sino también la vida diaria de millones de personas. Cada paso hacia adelante en el campo de batalla traía consigo consecuencias invisibles que lentamente erosionaban la estabilidad interna del país. A medida que el poder del régimen crecía, también lo hacía el control sobre la información. La propaganda se convirtió en una herramienta clave para moldear la percepción de la población. Las victorias eran amplificadas, mientras que los errores y pérdidas eran cuidadosamente ocultados. Esta realidad distorsionada creó una ilusión colectiva que mantenía a la nación convencida de su propia invencibilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen de fuerza absoluta, los líderes enfrentaban decisiones cada vez más complejas. La expansión territorial exigía recursos, coordinación y sacrificios que no siempre podían sostenerse a largo plazo. A pesar de los avances iniciales, el equilibrio entre ambición y realidad comenzaba a inclinarse de manera peligrosa hacia un futuro incierto. Los soldados en el frente vivían una experiencia muy distinta a la que se mostraba en los noticieros oficiales. El cansancio, el frío y la incertidumbre eran compañeros constantes. Muchos comenzaron a cuestionar el rumbo de la guerra, aunque esas dudas rara vez podían expresarse abiertamente. La distancia entre la narrativa oficial y la realidad se hacía cada vez más evidente. Mientras tanto, en las ciudades la población civil intentaba mantener una apariencia de normalidad. Las rutinas diarias continuaban, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Cada noticia, cada rumor, tenía el poder de cambiar el estado de ánimo colectivo. Poco a poco, el miedo comenzaba a reemplazar la confianza que había dominado los primeros años del régimen. En este punto, la guerra ya no era solo una cuestión de estrategia militar, sino también de resistencia emocional. La capacidad de la población para soportar las dificultades se convertía en un factor clave. A medida que los recursos escaseaban y las noticias se volvían más contradictorias, la percepción de la realidad comenzaba a fragmentarse dentro del propio país. Fue entonces cuando algunos comenzaron a notar que algo no encajaba. Las promesas de victorias rápidas ya no coincidían con la duración del conflicto. Las historias de éxito eran cada vez menos frecuentes y las ausencias en los hogares empezaban a multiplicarse. Lo que antes era orgullo se transformaba lentamente en preocupación silenciosa. Pero antes de continuar con esta historia, hay algo importante que debes saber. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una narrativa histórica, sino una mirada profunda a las decisiones, emociones y consecuencias que marcaron una época. Cada detalle revela una capa más de una realidad compleja que pocos han explorado con profundidad. Bienvenido a Batallas 3945.
Antes de comenzar esta historia, quiero hacerte una pregunta. Si hubieras vivido en esa época, rodeado de propaganda y promesas de victoria, ¿habrías sido capaz de ver la verdad o habrías creído en la ilusión como millones de personas lo hicieron? Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete ahora al canal, deja tu like, comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios qué opinas sobre esta perspectiva de la historia. Tu apoyo es clave para seguir creando contenido como este y descubrir más relatos impactantes. El ascenso del Tercer Reich no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de factores políticos, económicos y sociales que convergieron en un momento crítico. La promesa de recuperación y orgullo nacional resonó profundamente en una población que buscaba estabilidad después de años de crisis. Las primeras campañas militares parecían confirmar todas las expectativas. Cada avance reforzaba la creencia de que el liderazgo era infalible. Sin embargo, detrás de cada victoria había costos que no siempre eran visibles para la población general. Estos costos comenzarían a acumularse con el tiempo. Y entonces, a medida que el conflicto se expandía, también lo hacía la presión sobre las estructuras internas del país. La logística, los recursos y la moral colectiva eran puestos a prueba constantemente. Lo que antes parecía un avance imparable comenzaba a mostrar signos de desgaste. La invasión de nuevos territorios trajo consigo desafíos inesperados. Las condiciones climáticas, la resistencia local y la extensión de las líneas de suministro complicaban cada operación. Estas dificultades empezaban a afectar la eficiencia del ejército. En paralelo, la población civil enfrentaba cambios significativos en su vida diaria. Las restricciones, la escasez y la incertidumbre se convertían en parte de la rutina. La guerra comenzaba a sentirse no solo en los frentes, sino también en cada hogar. A pesar de todo, la propaganda seguía intentando mantener la moral alta. Sin embargo, cada vez era más difícil ocultar la realidad. Las contradicciones entre lo que se decía y lo que se vivía generaban dudas que lentamente se expandían. Este es solo el comienzo de una historia mucho más compleja de lo que parece. A medida que avanzamos, descubrirás cómo cada decisión, cada batalla y cada error contribuyeron a un desenlace que cambiaría el curso de la historia para siempre. A medida que la guerra avanzaba, el ritmo de las victorias comenzó a disminuir de forma perceptible. Lo que antes parecía una expansión constante, ahora se enfrentaba a una resistencia cada vez más organizada. Las fuerzas enemigas aprendían, se adaptaban y respondían con estrategias que empezaban a frenar el avance alemán de manera significativa en varios frentes clave del conflicto. Los altos mandos empezaron a notar que la guerra no seguiría el curso previsto inicialmente. Las decisiones estratégicas se volvieron más arriesgadas, impulsadas por la necesidad de mantener la imagen de control. Sin embargo, cada error tenía consecuencias acumulativas que afectaban tanto a los soldados en combate como a la percepción interna de estabilidad dentro del país. En el frente oriental, las condiciones extremas se convirtieron en un enemigo silencioso, pero devastador. El frío intenso, la falta de suministros adecuados y la extensión del territorio complicaban cualquier avance. Los soldados se enfrentaban no solo al enemigo, sino también a un entorno que parecía diseñado para desgastar cada intento de progreso militar. Mientras tanto, la moral de las tropas comenzaba a deteriorarse lentamente. El entusiasmo inicial se transformaba en una lucha constante por sobrevivir. Las cartas enviadas a casa reflejaban una realidad muy distinta a la que se transmitía públicamente. Este contraste generaba una desconexión cada vez más evidente entre el frente y la población civil. En las ciudades, los primeros bombardeos comenzaron a cambiar la percepción de seguridad. Lo que antes parecía un conflicto lejano, ahora golpeaba directamente el corazón de Alemania. Las sirenas, los refugios y la destrucción se convirtieron en parte de la vida cotidiana, alterando profundamente la rutina de millones de personas. A pesar de estos eventos, la maquinaria propagandística continuaba funcionando con intensidad. Se buscaba mantener la esperanza y evitar el pánico generalizado.
Sin embargo, cada vez era más difícil ocultar la magnitud de los daños y las pérdidas. La población comenzaba a percibir que la realidad era mucho más compleja de lo que se mostraba. Las fábricas trabajaban sin descanso para sostener el esfuerzo bélico. La producción aumentaba, pero también lo hacía el agotamiento de los trabajadores. Hombres y mujeres se veían obligados a adaptarse a jornadas extenuantes, conscientes de que cada recurso era crucial para mantener el conflicto en marcha. En este contexto, la presión sobre el liderazgo se intensificaba. Las decisiones debían tomarse con rapidez, muchas veces sin la información completa. Esto generaba errores que, en una guerra de tal magnitud, podían tener consecuencias irreversibles. Cada elección se convertía en un punto crítico dentro de una cadena de eventos cada vez más inestable. La guerra había dejado de ser una demostración de poder para convertirse en una prueba de resistencia. La capacidad de adaptación se volvía esencial, tanto en el campo de batalla como en el frente interno. Aquellos que no lograban ajustarse a la nueva realidad quedaban rápidamente superados por las circunstancias. Al mismo tiempo, las alianzas internacionales comenzaban a jugar un papel decisivo. Los enemigos de Alemania coordinaban esfuerzos, compartían recursos y desarrollaban estrategias conjuntas. Esta cooperación aumentaba la presión sobre un sistema que ya mostraba signos de debilitamiento progresivo. La percepción de invencibilidad se desmoronaba lentamente. Lo que antes era confianza absoluta, ahora se convertía en dudas silenciosas. Estas dudas no siempre se expresaban abiertamente, pero estaban presentes en conversaciones privadas, en miradas y en decisiones individuales que reflejaban un cambio profundo en la mentalidad colectiva. En el frente, los soldados comenzaban a comprender que la guerra sería mucho más larga de lo esperado. Cada batalla ganada tenía un costo mayor y cada derrota dejaba una marca difícil de borrar. La acumulación de experiencias comenzaba a afectar no solo el cuerpo, sino también la mente de quienes luchaban día tras día. Las comunicaciones entre el frente y el alto mando se volvían cada vez más tensas. La realidad del campo de batalla no siempre coincidía con las expectativas estratégicas. Esta desconexión generaba frustración y decisiones que no siempre reflejaban las necesidades reales de las tropas. En las ciudades, la vida continuaba bajo una constante sensación de incertidumbre. Las familias se adaptaban como podían, tratando de mantener la normalidad en medio del caos. Sin embargo, cada noticia negativa tenía el poder de alterar ese frágil equilibrio emocional que sostenía a la población. Los recursos comenzaban a escasear de manera más evidente. Alimentos, combustible y otros suministros esenciales se volvían cada vez más difíciles de obtener. Esta situación afectaba directamente la calidad de vida y aumentaba la presión sobre una población ya fatigada por el conflicto. A pesar de todo, el discurso oficial seguía insistiendo en la posibilidad de victoria. Se promovían historias de éxito y se destacaban logros aislados para mantener la moral. Sin embargo, la brecha entre discurso y realidad continuaba creciendo de forma inevitable. En este punto, algunos líderes comenzaron a cuestionar ciertas decisiones estratégicas. Aunque no siempre podían expresarlo abiertamente, existía una preocupación creciente sobre el rumbo que estaba tomando la guerra. Estas tensiones internas serían clave en los eventos futuros. El conflicto ya había alcanzado un nivel de complejidad difícil de controlar. Cada frente presentaba desafíos únicos y la coordinación entre ellos se volvía cada vez más complicada. La guerra se transformaba en una red de situaciones críticas interconectadas. La población civil, por su parte, comenzaba a desarrollar una resistencia emocional basada en la adaptación. A pesar de las dificultades, las personas encontraban formas de seguir adelante. Esta resiliencia sería fundamental para enfrentar los momentos más duros que estaban por venir. A medida que avanzamos en esta historia, queda claro que el conflicto estaba entrando en una fase decisiva. Los eventos que seguirían no solo definirían el resultado de la guerra, sino también el destino de millones de personas en todo el mundo. El conflicto alcanzaba un punto donde cada movimiento tenía consecuencias impredecibles. Las decisiones ya no se tomaban solo con base en estrategia,
sino también bajo presión constante. El margen de error se reducía, y cualquier equivocación podía desencadenar efectos en cadena difíciles de contener, en un escenario cada vez más inestable. En el frente oriental, la situación se volvía crítica. Las tropas enfrentaban no solo la resistencia enemiga, sino también condiciones extremas que desgastaban su capacidad operativa. El terreno, el clima y la distancia complicaban cualquier intento de consolidar posiciones de manera efectiva y duradera. La batalla por el control de territorios clave se intensificaba. Cada ciudad representaba un punto estratégico, y su pérdida o conquista podía cambiar el rumbo de toda una campaña. La lucha se volvía más intensa, más cercana y mucho más costosa en términos humanos y materiales. Mientras tanto, en Alemania la percepción de la guerra seguía cambiando lentamente. Las noticias ya no generaban el mismo entusiasmo que al inicio. La población comenzaba a interpretar los acontecimientos con mayor cautela, intentando entender una realidad que se volvía cada vez más compleja. El liderazgo enfrentaba una presión creciente para mantener el control de la narrativa. Cada discurso debía transmitir seguridad, incluso cuando la situación era incierta. Esta tensión entre apariencia y realidad comenzaba a afectar la toma de decisiones en niveles críticos. En el campo de batalla, los soldados desarrollaban una nueva mentalidad basada en la supervivencia. Las órdenes seguían siendo importantes, pero la experiencia directa comenzaba a influir en cómo se ejecutaban. Esta adaptación era clave para resistir en un entorno tan hostil. La logística se convertía en un desafío central. Mantener el suministro de alimentos, municiones y equipos era cada vez más complicado. Las largas líneas de abastecimiento eran vulnerables, y cualquier interrupción podía comprometer operaciones enteras. Las fuerzas aliadas, por su parte, ganaban confianza a medida que lograban frenar avances importantes. Esta confianza se traducía en estrategias más audaces y coordinadas. La dinámica del conflicto comenzaba a cambiar de manera perceptible. En las ciudades alemanas, la guerra ya era una presencia constante. Los bombardeos, la destrucción y la incertidumbre formaban parte del día a día. La población aprendía a convivir con el peligro, adaptándose a una realidad que parecía no tener fin cercano. El impacto psicológico del conflicto se hacía cada vez más evidente. No solo afectaba a quienes estaban en el frente, sino también a quienes permanecían en casa. El estrés, el miedo y la incertidumbre se acumulaban, generando un desgaste emocional significativo. A pesar de las dificultades, el esfuerzo por mantener la producción industrial continuaba. Las fábricas eran esenciales para sostener la guerra, y su funcionamiento constante era una prioridad. Sin embargo, el costo humano de este esfuerzo era cada vez más alto. Las decisiones estratégicas comenzaban a mostrar signos de desesperación. Se buscaban soluciones rápidas a problemas complejos, lo que en ocasiones generaba resultados contraproducentes. Esta dinámica aumentaba la presión sobre todos los niveles de mando. En el frente, la percepción del enemigo también cambiaba. Ya no era visto como una fuerza inferior, sino como un adversario capaz de resistir y contraatacar con eficacia. Este cambio influía en la forma en que se planificaban y ejecutaban las operaciones. La guerra se transformaba en una lucha de desgaste. Cada avance era costoso y cada retroceso tenía consecuencias profundas. La idea de una victoria rápida quedaba cada vez más lejos, reemplazada por una realidad prolongada y difícil. En este contexto, la moral se convertía en un recurso tan importante como cualquier otro. Mantener la motivación era esencial, pero cada vez más difícil. Las experiencias acumuladas comenzaban a afectar la percepción del futuro. Las tensiones internas dentro del liderazgo empezaban a intensificarse. Diferentes visiones sobre cómo continuar la guerra generaban desacuerdos que, aunque no siempre visibles, influían en las decisiones finales. La población civil, por su parte, desarrollaba mecanismos de adaptación. A pesar de las dificultades, las personas encontraban formas de seguir adelante, apoyándose mutuamente en medio de un entorno cada vez más desafiante. El conflicto ya había alcanzado una escala global.
Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos regionales se había convertido en una guerra total, con múltiples frentes y actores involucrados. Cada día que pasaba acercaba el conflicto a un punto de inflexión. Las decisiones tomadas en este periodo tendrían un impacto duradero en el desarrollo de la guerra y en el destino de millones de personas. La historia continuaba avanzando hacia momentos decisivos. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo la capacidad militar, sino también la resistencia emocional y social de toda una nación. El conflicto se acercaba a un momento donde las decisiones ya no podían postergarse. Cada movimiento debía ser calculado con precisión, pero la presión hacía que los errores fueran inevitables. La tensión acumulada comenzaba a reflejarse en todos los niveles, desde el liderazgo hasta los soldados en el frente. En el frente oriental, la situación alcanzaba niveles críticos. Las tropas enfrentaban una resistencia feroz, mientras las condiciones extremas seguían debilitando su capacidad. El desgaste era evidente, y mantener posiciones se volvía tan difícil como avanzar. La batalla por ciudades clave se intensificaba. Cada calle, cada edificio, se convertía en un campo de combate. La guerra adquiría un carácter más cercano y brutal, donde la distancia entre el enemigo se reducía al mínimo. Mientras tanto, en Alemania, la percepción de la guerra continuaba transformándose. La confianza inicial había sido reemplazada por una mezcla de preocupación y resignación. La población comenzaba a entender que el conflicto sería largo. El liderazgo intentaba mantener el control, pero las decisiones se volvían cada vez más complejas. La necesidad de resultados rápidos chocaba con una realidad que exigía estrategias más cuidadosas y sostenibles. En el frente, los soldados desarrollaban una resistencia basada en la experiencia. Cada día representaba un desafío y la adaptación se convertía en la clave para sobrevivir en un entorno tan hostil. La logística seguía siendo un problema constante. El suministro de recursos no lograba mantenerse al ritmo de las necesidades, lo que afectaba directamente la capacidad operativa del ejército. Las fuerzas aliadas continuaban fortaleciendo su posición. La coordinación entre ellas mejoraba, permitiendo ejecutar estrategias más efectivas que comenzaban a inclinar la balanza del conflicto. En las ciudades, la guerra ya formaba parte de la vida diaria. La destrucción y el miedo eran constantes, y la población debía adaptarse a una realidad que cambiaba rápidamente. El impacto emocional seguía creciendo. Las pérdidas, la incertidumbre y el desgaste psicológico afectaban tanto a soldados como a civiles, creando un ambiente de tensión permanente. A pesar de todo, la producción industrial continuaba siendo una prioridad. Las fábricas trabajaban sin descanso, pero el esfuerzo comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Las decisiones estratégicas reflejaban cada vez más urgencia. La necesidad de cambiar el rumbo de la guerra llevaba a tomar riesgos que podían tener consecuencias graves. En el frente, la percepción del enemigo seguía evolucionando. La resistencia encontrada obligaba a replantear estrategias y a reconocer la complejidad del conflicto. La guerra se consolidaba como un conflicto de desgaste. Cada avance requería un esfuerzo enorme y cada retroceso tenía un impacto significativo. La moral se mantenía como un elemento clave. Sin embargo, sostenerla se volvía cada vez más difícil a medida que las dificultades aumentaban. Las tensiones internas dentro del liderazgo continuaban creciendo. Diferentes opiniones sobre cómo proceder generaban un ambiente de incertidumbre. La población civil seguía adaptándose a las circunstancias. A pesar de las dificultades, encontraba formas de continuar con su vida diaria. El conflicto alcanzaba una escala cada vez mayor. La participación de múltiples actores hacía que la guerra fuera más compleja y difícil de controlar. Cada decisión tomada en este punto tenía un peso significativo. El margen de error era mínimo, y las consecuencias podían ser determinantes. La historia avanzaba hacia un punto crítico. Los eventos que seguirían definirían no solo el resultado de la guerra, sino también el futuro de millones de personas. En este punto del conflicto, la guerra ya había cambiado por completo su naturaleza inicial, dejando atrás cualquier ilusión de rapidez o control absoluto por parte del mando alemán,
que ahora enfrentaba una realidad mucho más compleja, donde cada decisión tenía consecuencias inmediatas en múltiples frentes, obligando a replantear estrategias mientras la presión interna y externa aumentaba de forma constante, generando un escenario cada vez más difícil de sostener a largo plazo. Las fuerzas desplegadas en distintos territorios comenzaban a mostrar señales claras de agotamiento físico y mental, producto de una guerra prolongada que superaba cualquier previsión inicial, afectando la moral y reduciendo la capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas, lo que generaba una creciente sensación de vulnerabilidad dentro de un sistema que había sido construido sobre la idea de dominio absoluto y control estratégico. La población civil, por su parte, enfrentaba una transformación profunda en su vida cotidiana, marcada por la escasez de recursos, la incertidumbre constante y el impacto directo de los bombardeos, que no solo destruían infraestructuras, sino también la sensación de seguridad, que durante años había sido reforzada por la propaganda oficial, generando una percepción cada vez más crítica sobre el rumbo del conflicto. A medida que los aliados intensificaban sus ataques, la presión sobre Alemania se volvía más evidente en todos los niveles, desde el militar hasta el social, obligando a una movilización constante de recursos y personas, lo que a su vez generaba tensiones internas que comenzaban a afectar la estabilidad del sistema, revelando las limitaciones de una estructura que había sido diseñada para un escenario completamente distinto. En el frente, los soldados experimentaban una realidad cada vez más distante de los discursos oficiales, enfrentando condiciones extremas que ponían a prueba no solo su resistencia física, sino también su estabilidad emocional, creando un ambiente donde la supervivencia se convertía en la prioridad principal, por encima de cualquier objetivo estratégico previamente establecido por el alto mando. El liderazgo, consciente de la situación, intentaba mantener el control mediante decisiones rápidas que muchas veces no consideraban todas las variables necesarias, lo que aumentaba el riesgo de errores estratégicos en un contexto donde cada fallo podía desencadenar consecuencias irreversibles, afectando no solo el desarrollo de la guerra, sino también la percepción interna de confianza en el sistema. Las ciudades alemanas continuaban sufriendo los efectos de los bombardeos constantes, que alteraban completamente la vida diaria de la población, obligando a las personas a adaptarse a una rutina marcada por el miedo y la incertidumbre, donde cada sonido podía representar una amenaza, reforzando la sensación de que el conflicto había llegado a un punto sin retorno. La economía de guerra comenzaba a mostrar signos de desgaste, ya que la demanda de recursos superaba la capacidad de producción, generando una presión adicional sobre un sistema que ya operaba al límite, lo que obligaba a tomar decisiones difíciles en cuanto a la distribución de suministros, afectando tanto al frente como a la población civil. En este contexto, la coordinación entre diferentes frentes se volvía cada vez más complicada, debido a la falta de recursos y a la creciente complejidad del conflicto, lo que dificultaba la ejecución de estrategias efectivas y aumentaba la probabilidad de errores que podían tener consecuencias significativas en el desarrollo de la guerra. La percepción internacional también comenzaba a cambiar, ya que el avance de los aliados demostraba que el equilibrio de poder estaba siendo modificado, generando nuevas dinámicas que influían directamente en las decisiones estratégicas, obligando a Alemania a adaptarse a un escenario cada vez más desfavorable. A pesar de las dificultades, el discurso oficial continuaba intentando mantener la moral alta, destacando logros puntuales y minimizando las pérdidas. Sin embargo, esta estrategia comenzaba a perder efectividad frente a una realidad que ya no podía ser ignorada por la población. En el frente, la experiencia acumulada de los soldados comenzaba a influir en la forma en que se enfrentaban a cada situación, generando una adaptación constante que, aunque efectiva en algunos casos, no lograba compensar las limitaciones estructurales del sistema. Las tensiones dentro del liderazgo se intensificaban a medida que la guerra avanzaba, con diferentes perspectivas sobre cómo proceder, lo que generaba conflictos internos que afectaban la toma de decisiones
en momentos críticos. La población civil continuaba enfrentando las consecuencias del conflicto, desarrollando mecanismos de adaptación que permitían mantener cierto nivel de estabilidad en medio del caos, aunque el desgaste emocional era cada vez más evidente. El conflicto se había transformado en una lucha de resistencia, donde la capacidad de soportar las dificultades se volvía tan importante como cualquier ventaja militar. Cada día representaba un desafío adicional, tanto para los soldados como para la población civil, en un contexto donde la incertidumbre era la única constante. Las decisiones tomadas en este punto tendrían un impacto duradero en el desarrollo del conflicto, marcando el rumbo de los eventos futuros. La guerra continuaba evolucionando, presentando nuevos desafíos que exigían respuestas rápidas y efectivas en todos los niveles. El desenlace comenzaba a vislumbrarse, aunque aún quedaban momentos críticos por enfrentar que definirían el resultado final. La historia avanzaba hacia su fase final, donde cada acción tendría consecuencias decisivas para el futuro de todos los involucrados. En esta fase del conflicto, la presión sobre Alemania alcanzaba niveles extremos, obligando a replantear cada decisión estratégica en un entorno donde los errores ya no eran tolerables, mientras las fuerzas aliadas avanzaban de manera coordinada, debilitando posiciones clave y generando una sensación creciente de urgencia dentro del alto mando, que enfrentaba un escenario cada vez más complejo y difícil de controlar en múltiples frentes activos. Las tropas en el frente experimentaban un desgaste acumulado que afectaba tanto su capacidad física como mental, reduciendo la eficacia en combate y aumentando la vulnerabilidad ante ofensivas enemigas, mientras las condiciones del entorno seguían representando un desafío constante que dificultaba cualquier intento de recuperación o reorganización efectiva dentro de un contexto cada vez más adverso. En las ciudades, la población civil vivía bajo una tensión permanente, marcada por la incertidumbre, la escasez de recursos y el impacto directo de los bombardeos, que alteraban completamente la rutina diaria, generando un ambiente donde la supervivencia se convertía en la prioridad principal, mientras la confianza en el futuro comenzaba a desvanecerse de manera progresiva. El liderazgo intentaba mantener el control de la situación mediante decisiones rápidas, pero la complejidad del conflicto hacía que muchas de estas acciones no lograran los resultados esperados, generando una cadena de consecuencias que afectaban tanto al frente como a la estabilidad interna, evidenciando las limitaciones de un sistema sometido a una presión constante y creciente. A medida que el conflicto se acercaba a su fase decisiva, cada movimiento adquiría un peso significativo, ya que las oportunidades de revertir la situación se reducían rápidamente, obligando a tomar decisiones críticas en un entorno donde el margen de error era prácticamente inexistente, marcando el rumbo de los acontecimientos finales. En este momento crítico del conflicto, la capacidad de reacción de Alemania se veía limitada por la falta de recursos y la presión constante de los avances aliados, que lograban consolidar posiciones estratégicas con mayor eficiencia, obligando al alto mando a replantear sus movimientos en un entorno donde cada decisión debía ser ejecutada con rapidez, precisión y un margen de error prácticamente inexistente ante la complejidad del escenario. Las fuerzas en el frente enfrentaban una combinación de factores que dificultaban cualquier intento de resistencia sostenida, incluyendo el agotamiento acumulado, la escasez de suministros y la creciente superioridad táctica del enemigo, lo que generaba un entorno donde mantener posiciones se volvía cada vez más complicado, obligando a adoptar estrategias defensivas en un contexto marcado por la incertidumbre. En las ciudades, la población civil continuaba adaptándose a una realidad marcada por la destrucción constante, donde los bombardeos no solo afectaban la infraestructura, sino también la estabilidad emocional de las personas, generando un ambiente de tensión permanente que influía directamente en la percepción del conflicto y en la capacidad de mantener la esperanza frente a un futuro incierto. El liderazgo enfrentaba decisiones cada vez más complejas, en un contexto donde la información disponible no siempre reflejaba la realidad del campo de batalla, lo que dificultaba la planificación estratégica
y aumentaba la probabilidad de errores que podían tener consecuencias significativas en el desarrollo del conflicto y en la estabilidad general del sistema. A medida que los acontecimientos avanzaban, quedaba claro que el desenlace de la guerra estaba cada vez más cerca, aunque aún persistían momentos de gran tensión que definirían el resultado final, marcando un punto de inflexión donde cada acción tendría un impacto decisivo en el destino de millones de personas involucradas, directa e indirectamente, en este conflicto global. En esta etapa final del conflicto, la presión sobre las fuerzas alemanas se intensificaba de manera constante, mientras los aliados avanzaban con mayor coordinación y control territorial, reduciendo las opciones estratégicas disponibles y obligando al alto mando a tomar decisiones críticas, en un entorno donde cada error podía acelerar aún más el colapso de toda la estructura militar que había sostenido el esfuerzo bélico durante años. Las tropas en el frente comenzaban a enfrentar una realidad cada vez más adversa, donde la falta de recursos, el agotamiento extremo y la superioridad enemiga dificultaban cualquier intento de resistencia organizada, generando una situación en la que la supervivencia individual pasaba a ser la prioridad principal frente a objetivos estratégicos que ya parecían inalcanzables. En las ciudades, la destrucción alcanzaba niveles alarmantes, con infraestructuras devastadas y una población que luchaba por mantenerse firme en medio del caos, enfrentando diariamente la incertidumbre y el miedo, mientras la esperanza de una solución favorable se desvanecía progresivamente ante la evidencia de un conflicto que se acercaba a su inevitable desenlace. El liderazgo se encontraba bajo una presión extrema, enfrentando la necesidad de tomar decisiones rápidas en un contexto donde la información era limitada y muchas veces contradictoria, lo que aumentaba el riesgo de errores estratégicos que podían tener consecuencias irreversibles, acelerando el deterioro de la situación en todos los niveles. A medida que el final del conflicto se acercaba, cada acontecimiento adquiría un peso significativo, marcando el rumbo de los últimos momentos de la guerra, donde las acciones tomadas no solo influirían en el resultado inmediato, sino también en las consecuencias a largo plazo para toda una generación que había vivido este periodo de intensas. En los momentos finales del conflicto, la estructura militar alemana comenzaba a mostrar signos claros de colapso, mientras los avances aliados reducían rápidamente el territorio controlado, generando un escenario donde la resistencia organizada se volvía cada vez más difícil, obligando a improvisar estrategias en un contexto donde el tiempo y los recursos ya no jugaban a favor del alto mando. Las tropas que aún permanecían en combate enfrentaban una situación desesperada, con suministros limitados y una presión constante que hacía prácticamente imposible mantener posiciones de manera efectiva, lo que obligaba a repliegues continuos en un intento por evitar un colapso inmediato frente a un enemigo que avanzaba con determinación. En las ciudades, la devastación alcanzaba su punto máximo, con edificios reducidos a escombros y una población que luchaba por sobrevivir en condiciones extremas, enfrentando no solo la falta de recursos, sino también el impacto psicológico de un conflicto que había transformado completamente su realidad. El liderazgo, enfrentando la inminente derrota, se encontraba en una posición donde las opciones eran cada vez más limitadas, obligando a tomar decisiones finales que definirían el cierre del conflicto en medio de un ambiente marcado por la tensión, la urgencia y la falta de alternativas viables. A medida que el final se hacía inevitable, los acontecimientos se desarrollaban con rapidez, marcando el cierre de una etapa histórica que dejaría profundas consecuencias, no solo en el ámbito político y militar, sino también en la memoria colectiva de quienes vivieron este periodo de intensos cambios. En el instante en que la derrota se volvía inevitable, cada decisión tomada dentro del liderazgo alemán tenía un carácter definitivo, marcando el cierre de un conflicto que había transformado por completo la estructura política, social y militar del país, mientras las fuerzas aliadas continuaban avanzando con determinación, consolidando su control sobre territorios clave y acelerando el colapso final
de un sistema que ya no podía sostenerse. Las tropas que aún permanecían activas enfrentaban una realidad marcada por el agotamiento total, donde la falta de recursos y la presión constante hacían imposible cualquier intento de resistencia prolongada, generando un escenario en el que la retirada se convertía en la única opción viable, frente a un enemigo que ya tenía la ventaja en todos los aspectos del conflicto. En las ciudades, la población civil vivía los últimos días de la guerra en medio del caos, enfrentando la destrucción, la escasez y la incertidumbre, mientras intentaban adaptarse a una realidad que cambiaba rápidamente, marcada por el colapso de las estructuras que durante años habían definido su vida cotidiana. El liderazgo, consciente de la situación, enfrentaba momentos de gran tensión, donde las decisiones finales no solo definían el desenlace inmediato del conflicto, sino también las consecuencias que afectarían a generaciones futuras, marcando el fin de una etapa que había comenzado con promesas de grandeza. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban a los centros de poder, la resistencia se debilitaba rápidamente, reflejando el desgaste acumulado durante años de conflicto, mientras el control territorial se reducía de manera significativa en un corto periodo de tiempo. El impacto psicológico de la derrota comenzaba a hacerse evidente en todos los niveles, afectando tanto a los soldados como a la población civil, generando una sensación de vacío y desorientación frente a un futuro completamente incierto. Las estructuras que habían sostenido el esfuerzo bélico comenzaban a desmoronarse, evidenciando las limitaciones de un sistema que había sido llevado al extremo sin la capacidad de sostenerse en un escenario adverso. En este punto, la guerra ya no se trataba de ganar, sino de sobrevivir a sus consecuencias, mientras cada acontecimiento aceleraba el final de un conflicto que había marcado profundamente a toda una generación. Las decisiones finales del liderazgo reflejaban la urgencia de un momento crítico, donde el margen de acción se reducía de forma acelerada, obligando a evaluar cada movimiento con extrema cautela, mientras el avance aliado continuaba consolidándose en múltiples frentes, dejando claro que cualquier intento de revertir la situación sería cada vez más complejo dentro de un escenario marcado por la presión constante y la falta de recursos disponibles. El avance de las fuerzas aliadas se intensificaba con una coordinación cada vez más efectiva, logrando debilitar las posiciones defensivas alemanas y reduciendo significativamente su capacidad de respuesta, lo que generaba un entorno donde cada enfrentamiento representaba un desgaste adicional, acelerando el colapso de una estructura militar que ya mostraba signos evidentes de agotamiento en todos los niveles operativos y estratégicos. La población civil enfrentaba un escenario de incertidumbre absoluta, donde la destrucción, la escasez y el miedo se combinaban para crear una realidad difícil de sostener emocionalmente, obligando a las personas a adaptarse rápidamente a condiciones extremas, mientras intentaban preservar algún sentido de normalidad en medio de un entorno completamente transformado por los efectos devastadores de la guerra. El impacto del conflicto se extendía mucho más allá del ámbito militar, afectando profundamente la estructura social y emocional de la población, generando cambios que influirían en la forma en que las personas percibían el mundo y sus propias vidas, marcando una transición hacia una nueva realidad que requeriría tiempo, esfuerzo y resiliencia para poder ser comprendida y reconstruida tras años de enfrentamiento continuo. Las experiencias vividas durante la guerra dejaban una marca profunda en quienes las atravesaban, afectando su manera de pensar, sentir y actuar frente a los desafíos del futuro, mientras el recuerdo de los acontecimientos permanecía presente como un testimonio de las consecuencias que pueden surgir cuando las decisiones humanas alcanzan niveles de conflicto extremo y sostenido a lo largo del tiempo. El final del conflicto no representaba únicamente una derrota militar, sino también un punto de inflexión en la identidad de una nación que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones, iniciando un proceso complejo de reconstrucción que implicaba no solo la recuperación material,
sino también una profunda reflexión sobre los eventos que llevaron a ese desenlace histórico. A medida que el silencio comenzaba a reemplazar el sonido constante de la guerra, surgía una necesidad colectiva de comprender lo ocurrido, analizando cada etapa del conflicto para extraer lecciones que permitieran evitar la repetición de errores similares en el futuro, en un intento por dar sentido a un periodo que había marcado profundamente la historia y la memoria de toda una generación. Las consecuencias del conflicto comenzaban a extenderse mucho más allá del final inmediato de la guerra, afectando generaciones enteras que tendrían que reconstruir no solo sus ciudades, sino también sus vidas, en un contexto marcado por la memoria de la destrucción y la necesidad urgente de establecer nuevas bases sociales, políticas y económicas que permitieran avanzar hacia un futuro más estable tras años de enfrentamientos devastadores. En este nuevo escenario, la sociedad alemana se enfrentaba al desafío de comprender la magnitud de lo ocurrido, cuestionando decisiones, estructuras y creencias que durante años habían sido aceptadas sin oposición, dando inicio a un proceso de reflexión colectiva que sería fundamental para redefinir su identidad en un mundo completamente transformado por las consecuencias del conflicto. La reconstrucción no solo implicaba levantar edificios y restaurar infraestructuras, sino también recuperar la confianza, la estabilidad emocional y el sentido de comunidad, aspectos que habían sido profundamente afectados por la guerra, requiriendo un esfuerzo continuo por parte de toda la población para poder superar las secuelas dejadas por un periodo tan intenso y prolongado de enfrentamientos. A medida que el tiempo avanzaba, los testimonios de quienes vivieron la guerra comenzaban a cobrar mayor relevancia, convirtiéndose en una fuente esencial para comprender la complejidad de los acontecimientos y transmitir las lecciones aprendidas a las generaciones futuras, asegurando que la memoria de lo ocurrido no se perdiera con el paso de los años. El análisis de este periodo histórico permitía identificar patrones y decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del conflicto, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre los factores que llevaron a la guerra y sus consecuencias, contribuyendo a una comprensión más profunda de los desafíos que enfrenta la humanidad en contextos de crisis. La historia de este conflicto se consolidaba como un recordatorio constante de los riesgos asociados al uso del poder sin límites, evidenciando cómo las decisiones tomadas en determinados momentos pueden tener efectos duraderos que trascienden generaciones, influyendo en la forma en que las sociedades se organizan y enfrentan los desafíos del futuro. En este contexto, la memoria colectiva se convertía en una herramienta fundamental para preservar las experiencias vividas, permitiendo a las nuevas generaciones comprender la importancia de aprender del pasado y evitar la repetición de errores que puedan conducir a situaciones similares en el futuro, fortaleciendo así la conciencia histórica. Las lecciones derivadas de la guerra comenzaban a influir en la forma en que las naciones interactuaban entre sí, promoviendo la búsqueda de soluciones diplomáticas y la cooperación internacional como alternativas a los conflictos armados, en un intento por construir un sistema más equilibrado y menos propenso a la violencia. El impacto cultural del conflicto también se hacía evidente en diversas expresiones artísticas y narrativas que buscaban representar las experiencias vividas y reflexionar sobre sus implicaciones, contribuyendo a mantener viva la memoria histórica y a generar un diálogo continuo sobre los eventos que marcaron este periodo. Al mirar hacia atrás, queda claro que la Segunda Guerra Mundial no solo fue un enfrentamiento militar, sino un evento que transformó profundamente la historia de la humanidad, dejando enseñanzas que continúan siendo relevantes en la actualidad, recordándonos la importancia de actuar con responsabilidad frente a los desafíos globales. A medida que se asentaban las consecuencias del conflicto, surgía una necesidad colectiva de reconstruir no solo las ciudades destruidas, sino también los valores que habían sido profundamente afectados, impulsando un proceso de transformación social donde la reflexión sobre el pasado se convertía en una herramienta esencial para evitar repetir los errores que llevaron a una guerra de tal magnitud.
La reorganización política se volvía un elemento clave en este nuevo contexto, ya que era necesario establecer estructuras capaces de garantizar estabilidad y evitar el surgimiento de tensiones similares a las que habían desencadenado el conflicto, promoviendo modelos de gobierno más equilibrados y orientados hacia la cooperación internacional. En el ámbito social, las comunidades comenzaban a reconstruir sus vínculos, enfrentando el desafío de superar las divisiones generadas por la guerra, mientras buscaban crear un entorno basado en la confianza, el respeto y la colaboración, elementos fundamentales para avanzar hacia una convivencia más estable y duradera. La educación adquiría un papel fundamental en este proceso, convirtiéndose en un medio para transmitir las lecciones del pasado y fomentar una mayor conciencia sobre las consecuencias de los conflictos, preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos futuros con una perspectiva más crítica y responsable. A nivel internacional, se fortalecían iniciativas destinadas a promover la paz y la cooperación entre naciones, reconociendo la importancia de trabajar en conjunto para evitar la repetición de eventos similares, estableciendo mecanismos que permitieran resolver disputas de manera pacífica y constructiva. Las experiencias vividas durante la guerra continuaban influyendo en la forma en que las personas percibían el mundo, generando una mayor sensibilidad hacia los riesgos del conflicto y una disposición más marcada hacia la búsqueda de soluciones basadas en el diálogo y la comprensión mutua. El recuerdo de los acontecimientos se mantenía presente como un elemento clave para comprender la importancia de preservar la paz, sirviendo como un recordatorio constante de las consecuencias que pueden derivarse de decisiones impulsadas por la ambición y la falta de equilibrio. A través del tiempo, la memoria histórica se consolidaba como una herramienta esencial para construir un futuro más consciente, permitiendo a las sociedades reflexionar sobre su pasado y tomar decisiones más informadas frente a los desafíos contemporáneos. Las transformaciones derivadas del conflicto se reflejaban en múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde la política hasta la cultura y la economía, evidenciando el impacto profundo que la guerra había tenido en la estructura global, generando cambios que influirían durante décadas en la forma en que las sociedades se organizaban, interactuaban y enfrentaban los desafíos de un mundo completamente distinto al que existía antes del conflicto. Al comprender la magnitud de lo ocurrido, se hacía evidente la importancia de mantener un compromiso constante con la paz y la estabilidad, reconociendo que las decisiones del presente tienen el poder de moldear el futuro de manera significativa, influyendo no solo en el destino de una nación, sino también en el equilibrio global y en la forma en que las próximas generaciones enfrentarán los desafíos que aún están por venir. A medida que el mundo comenzaba a reorganizarse tras el conflicto, surgía una nueva conciencia colectiva sobre la importancia de mantener el equilibrio entre poder y responsabilidad, reconociendo que las decisiones tomadas en contextos de crisis pueden generar consecuencias duraderas, lo que impulsaba la creación de mecanismos internacionales destinados a evitar que una guerra de tal magnitud volviera a repetirse en el futuro. Las naciones afectadas iniciaban procesos de reconstrucción que iban más allá de lo material, enfocándose también en la recuperación emocional y social de sus poblaciones, promoviendo valores como la cooperación, la tolerancia y el entendimiento mutuo, elementos fundamentales para establecer una base sólida sobre la cual construir un futuro más estable y menos propenso a conflictos destructivos y prolongados. El recuerdo de la guerra permanecía presente en la memoria colectiva, influyendo en la forma en que las sociedades interpretan los acontecimientos y toman decisiones, sirviendo como una advertencia constante sobre los riesgos asociados a la concentración de poder y la falta de diálogo entre naciones, con intereses opuestos en escenarios de alta tensión internacional y conflictos complejos. En este nuevo contexto global, la diplomacia adquiría un papel central, siendo considerada una herramienta esencial para la resolución de conflictos, permitiendo establecer canales de comunicación que facilitaban el entendimiento entre diferentes actores internacionales, reduciendo la probabilidad de enfrentamientos armados
y promoviendo soluciones basadas en el consenso y la cooperación. Las instituciones internacionales comenzaban a consolidarse como pilares fundamentales para mantener la estabilidad global, estableciendo normas y acuerdos que buscaban prevenir conflictos, fomentar la cooperación y garantizar un marco de actuación que permitiera a las naciones interactuar de manera más equilibrada en un mundo cada vez más interconectado y dinámico. El impacto cultural de la guerra se reflejaba en múltiples expresiones artísticas, donde escritores, cineastas y artistas buscaban representar las experiencias vividas, generando obras que invitaban a la reflexión profunda y contribuían a mantener viva la memoria de los acontecimientos que habían marcado a toda una generación durante un periodo de cambios intensos. A medida que las generaciones posteriores comenzaban a estudiar este periodo, se hacía evidente la importancia de analizarlo con profundidad, comprendiendo no solo los hechos, sino también las causas y consecuencias que lo rodearon, con el objetivo de aprender de la historia y aplicar esas lecciones en la construcción de un presente más consciente. La transmisión de conocimientos sobre la guerra se convertía en un elemento clave dentro de los sistemas educativos, permitiendo a los estudiantes desarrollar una comprensión crítica sobre los eventos y fomentar una conciencia más amplia sobre la importancia de la paz, la cooperación internacional y el respeto entre las naciones. Las historias individuales de quienes vivieron el conflicto aportaban una dimensión humana que enriquecía la comprensión del periodo, mostrando no solo las estrategias y decisiones, sino también las emociones, los sacrificios y las experiencias personales que definieron la guerra en cada uno de sus momentos más intensos. Con el paso del tiempo, el análisis de este conflicto seguía evolucionando, incorporando nuevas perspectivas y enfoques que permitían entender mejor su complejidad, evidenciando que la historia no es estática, sino un proceso dinámico que se reinterpreta constantemente a medida que surgen nuevas investigaciones y testimonios. La memoria de la guerra influía profundamente en la forma en que las naciones comenzaban a construir sus políticas de defensa, buscando evitar errores del pasado y prepararse para enfrentar posibles amenazas de manera más equilibrada, estratégica y consciente, considerando tanto el poder militar como la cooperación internacional. El estudio detallado de este periodo permitía identificar patrones de comportamiento que podían repetirse en diferentes contextos históricos, ofreciendo herramientas valiosas para anticipar y prevenir situaciones similares en el futuro, fortaleciendo la capacidad de las sociedades para tomar decisiones más informadas y responsables. A nivel global, la guerra había redefinido profundamente las relaciones internacionales, estableciendo nuevas dinámicas de poder que influirían durante décadas en el desarrollo de los acontecimientos políticos y sociales, generando un entorno donde el equilibrio y la cooperación se volvían fundamentales para la estabilidad. Las lecciones aprendidas de este conflicto continuaban siendo relevantes con el paso del tiempo, recordando constantemente la importancia de actuar con responsabilidad, prudencia y visión a largo plazo frente a los desafíos que enfrenta la humanidad en diferentes contextos históricos y sociales. Este recorrido por la historia permite comprender con mayor claridad la magnitud del conflicto y su impacto duradero en el mundo, reforzando la necesidad de preservar la paz como un valor fundamental, así como la importancia de aprender del pasado para construir un futuro más consciente y equilibrado. A medida que la historia se acerca a su desenlace, se hace evidente que los acontecimientos vividos durante la guerra dejaron una huella profunda en la humanidad, marcando no solo el destino de naciones enteras, sino también la forma en que las personas comprenden el poder, la ambición y las consecuencias de decisiones tomadas en momentos críticos dentro de contextos complejos. Cada uno de los eventos analizados a lo largo de este recorrido permite comprender que la guerra no fue un hecho aislado, sino el resultado de múltiples factores acumulados, donde las decisiones políticas, sociales y económicas jugaron un papel determinante en la construcción de un escenario que terminó desencadenando uno de los conflictos más devastadores de la historia. Al observar estos acontecimientos desde una perspectiva más amplia,
es posible identificar cómo las acciones individuales y colectivas pueden influir profundamente en el rumbo de la historia, evidenciando la importancia de actuar con responsabilidad y conciencia frente a los desafíos que surgen en contextos de gran tensión internacional y conflictos prolongados. La memoria de lo ocurrido continúa siendo un elemento fundamental para evitar la repetición de errores, recordando constantemente que el equilibrio entre poder y ética es esencial para garantizar la estabilidad y la convivencia pacífica entre las naciones en un mundo cada vez más interconectado y dinámico. Este relato no solo busca informar, sino también generar una reflexión profunda sobre las consecuencias de la guerra, invitando al espectador a analizar los eventos desde diferentes perspectivas y a cuestionar las decisiones que llevaron a un desenlace tan impactante para la humanidad y su desarrollo histórico. A lo largo de este documental, hemos explorado no solo los hechos históricos, sino también las emociones, las tensiones y las decisiones que definieron cada etapa del conflicto, ofreciendo una visión más completa de un periodo que continúa influyendo en la actualidad de manera directa e indirecta. Si has llegado hasta este punto, es porque esta historia ha logrado captar tu atención y despertar tu interés, demostrando que comprender el pasado es fundamental para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro más consciente, equilibrado y basado en decisiones responsables. Ahora queremos conocer tu opinión, porque cada perspectiva aporta valor a esta conversación, así que te invitamos a escribir en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y cómo crees que estos acontecimientos siguen influyendo en el mundo actual. Si este contenido te ha parecido interesante y quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus amigos para que más personas puedan conocer estos relatos llenos de aprendizaje y reflexión. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido histórico, donde cada detalle ha sido construido para ofrecer una experiencia única, y recuerda que el conocimiento del pasado es una herramienta poderosa para comprender el presente y construir un futuro mejor. El interés por comprender la historia continúa creciendo en todo el mundo, impulsando a nuevas generaciones a investigar, cuestionar y aprender de los acontecimientos que han definido el rumbo de la humanidad a lo largo del tiempo, permitiendo desarrollar una visión más crítica y consciente sobre los eventos del pasado y su influencia directa en los desafíos actuales que enfrentan las sociedades modernas. Cada relato histórico representa una oportunidad para reflexionar sobre el presente, estableciendo conexiones claras entre el pasado y los desafíos actuales, lo que permite comprender mejor los procesos sociales, políticos y económicos que influyen en la toma de decisiones y en la forma en que las sociedades evolucionan frente a contextos complejos y cambiantes a lo largo del tiempo. La difusión de contenido histórico de calidad contribuye significativamente a fortalecer la conciencia colectiva, promoviendo una visión más crítica, informada y fundamentada sobre los eventos que han marcado la historia, lo que permite a las personas desarrollar una mayor comprensión sobre las consecuencias de las decisiones humanas en diferentes contextos y periodos históricos. A través de plataformas digitales, es posible acceder a una gran cantidad de información que permite ampliar el conocimiento y explorar diferentes perspectivas sobre un mismo acontecimiento, facilitando el aprendizaje continuo y el análisis crítico de los hechos históricos en un entorno cada vez más interconectado y accesible para personas de todo el mundo. El compromiso con la verdad histórica es fundamental para garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a información precisa y relevante sobre los eventos del pasado, permitiendo construir una base sólida de conocimiento que contribuya al desarrollo de sociedades más conscientes, responsables y preparadas para enfrentar los desafíos del futuro. La narrativa histórica continúa evolucionando con el paso del tiempo, incorporando nuevas tecnologías, enfoques y perspectivas que permiten una mejor comprensión de los acontecimientos, facilitando el acceso a información detallada y promoviendo una interpretación más amplia y profunda de los hechos
que han definido la historia de la humanidad. El análisis crítico de la historia permite identificar patrones y tendencias que pueden ser útiles para anticipar posibles escenarios futuros, proporcionando herramientas valiosas para la toma de decisiones y la planificación estratégica en diferentes ámbitos, tanto a nivel individual como colectivo dentro de sociedades complejas. La educación histórica desempeña un papel clave en la formación de ciudadanos conscientes, informados y responsables, capaces de comprender la importancia del pasado y su influencia en el presente, fomentando valores como el respeto, la tolerancia y la cooperación entre diferentes culturas y sociedades. El estudio del pasado permite comprender mejor el presente y tomar decisiones más informadas, contribuyendo al desarrollo de una visión más amplia sobre los desafíos que enfrenta la humanidad y fortaleciendo la capacidad de análisis frente a situaciones complejas en distintos contextos sociales. Cada generación tiene la responsabilidad de preservar la memoria histórica y transmitirla a las siguientes, asegurando que las experiencias, lecciones y aprendizajes del pasado no se pierdan con el tiempo, contribuyendo así a la construcción de un futuro más consciente y equilibrado para todos. La historia no se compone únicamente de fechas y eventos, sino también de experiencias humanas que dejaron una huella profunda en quienes las vivieron, permitiendo comprender que cada decisión tomada en contextos de conflicto puede influir directamente en el destino de millones de personas, generando consecuencias que se extienden mucho más allá del momento en que ocurrieron y que siguen siendo relevantes en la actualidad. Comprender la historia es una forma de entender mejor el mundo en el que vivimos, ya que permite analizar cómo los acontecimientos del pasado han moldeado las estructuras sociales, políticas y económicas actuales, ofreciendo herramientas valiosas para interpretar la realidad y tomar decisiones más conscientes frente a los desafíos que enfrentan las sociedades modernas. El conocimiento histórico permite desarrollar una visión más amplia y crítica de la realidad, ayudando a identificar patrones de comportamiento y tendencias que pueden repetirse en diferentes contextos, lo que contribuye a una mejor preparación frente a posibles situaciones de crisis y a una toma de decisiones más responsable en distintos niveles. Las lecciones del pasado continúan siendo relevantes en la actualidad, recordando constantemente la importancia de actuar con responsabilidad, prudencia y conciencia frente a los desafíos que enfrenta la humanidad, promoviendo valores como la cooperación, el respeto y el diálogo como herramientas fundamentales para evitar conflictos. La historia nos enseña la importancia de la responsabilidad en la toma de decisiones, evidenciando que cada acción puede tener un impacto significativo en el desarrollo de los acontecimientos, lo que refuerza la necesidad de actuar con una visión a largo plazo y considerar las posibles consecuencias de cada elección. Cada evento histórico contribuye a la construcción de la identidad de una sociedad, influyendo en la forma en que las personas perciben su entorno y se relacionan con el mundo, lo que destaca la importancia de conocer el pasado para comprender mejor el presente y proyectar un futuro más consciente. El estudio de la historia es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar diferentes perspectivas, cuestionar narrativas y comprender la complejidad de los acontecimientos, fomentando una visión más informada y equilibrada frente a los desafíos actuales. La memoria colectiva permite mantener vivos los aprendizajes del pasado, asegurando que las experiencias vividas no se pierdan con el tiempo y que puedan servir como referencia para la toma de decisiones en el presente y en el futuro de las sociedades. Reflexionar sobre la historia nos ayuda a evitar errores similares en el futuro, promoviendo una mayor conciencia sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de actuar con responsabilidad en contextos complejos y cambiantes. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, porque tu participación es clave para seguir creando contenido de calidad y llevar estas historias a más personas.